Buenos días. El día de hoy voy a presentar el tema del neuroblastoma. Mi nombre es Luis Enrique Juárez Villegas. Yo trabajo en el Hospital Infantil de México Federico Gómez. Como se ve en la diapositiva, es una imagen aérea del hospital en el que puede resaltarse cómo sobresalen estos colores y después un acercamiento de esa imagen. Esto lo pongo porque normalmente el oncólogo pediatra es deductivo, va de lo general a lo particular. Entonces, esto nos ayuda siempre para poder establecer los diagnósticos y los mejores tratamientos para nuestros pacientes. El neuroblastoma es el tumor sólido extracraneal más frecuente en la edad pediátrica. Esto lo hemos aprendido a lo largo del tiempo. En algunos lugares del mundo la frecuencia es mayor que en otros. En nuestro medio, en nuestro país, se refiere que hay otros tumores más frecuentes antes que el neuroblastoma, después de los tumores del sistema nervioso central. Este tumor se origina de las células cromafines de la cresta neural y representa el 6% de los tumores infantiles, como se ve en la gráfica. Este pastel que está ahí describiendo la frecuencia de los tumores refleja cómo siguen siendo más frecuentes las leucemias, los tumores del sistema nervioso central y los linfomas y el neuroblastoma como tumor sólido. Incluye otros tumores aparte del neuroblastoma, como el ganglioneuroblastoma y el ganglioneuroma, que tienen que ver con el grado de diferenciación celular. Se presenta en cualquier sitio de la cadena simpática y principalmente el sitio común es el abdomen y del abdomen la glándula suprarrenal. Es un tumor propio de la niñez. Este tumor es raro que se presenta en la edad adulta. Sin embargo, hay algunos casos reportados de esthesioneuroblastoma en pacientes adultos. Y esto nos lleva a que el 97% de los casos sean diagnosticados antes de los 10 años de edad. Al presentarse a lo largo de la cadena simpática, es muy importante conocer la localización porque dependiendo de esta localización y de la edad del paciente, se va a relacionar con la presentación clínica. Hasta un 75% se presenta en el abdomen, siendo la glándula suprarrenal el sitio más frecuente. La mayoría de los niños con neuroblastoma se diagnostican antes de los 5 años de edad. Ya mencioné que el 97% antes de los 10 años y la mayoría de los niños antes de los 5 años. El neuroblastoma puede metastatizar por diferentes vías y puede ser a través de los ganglios linfáticos o hematógena, hasta un 35% de los linfáticos y un 30% por vía hematógena. Los síntomas van a depender del sitio en donde se localiza el tumor y qué tanto involucra los tejidos regionales o, cuando se presentan las metástasis, cuánto está alterando el funcionamiento de los órganos que están aledaños a esta metástasis. Se presentan uno de cada 100,000 niños y al año se diagnostican alrededor de 650 casos en Estados Unidos. En el Hospital Infantil de México se diagnostican entre 6 y 10 nuevos casos por año. En cuanto a los factores de riesgo que se han relacionado con la presencia del neuroblastoma, encontramos factores maternos como el uso de hormonas, la historia de pérdidas fetales, el uso de fármacos psicoactivos, entre ellos las anfetaminas, antidepresivos, antipsicóticos, todos estos durante la etapa del embarazo. El uso de hidantoína, fenobarbital y diuréticos también se ha asociado a una mayor frecuencia de neuroblastoma en los hijos de estas mujeres. El consumo de infusiones de manera regular también se ha asociado, aunque como lo sabemos, los factores que pueden intervenir en el desarrollo de cualquier tumor en la edad pediátrica, sobre todo, pues no están bien delimitados porque es difícil discriminarlos uno de otro. Entonces, estos son cosas frecuentes que se han relacionado con la presencia de los neuroblastomas en cuanto a la exposición materna. El tabaquismo, ahorita voy a mostrar una gráfica que habla del uso del tabaco durante el embarazo. En cuanto a los factores perinatales, el síndrome de alcohol fetal, el peso bajo para la edad gestacional en pacientes pretérmino y la enfermedad de Hirschsprung
se han asociado a la presencia del neuroblastoma, y en relación a los factores exposicionales del padre, se ha encontrado que la exposición a campos electromagnéticos se relaciona con una mayor frecuencia de neuroblastoma en los hijos de estos trabajadores. En cuanto a los factores de riesgo, como mencioné el tabaquismo y en general el resto de los que mencioné, pues podemos ver que uno puede buscar cualquier factor asociado o no a alguna patología. Pongo del lado izquierdo una investigación que se publicó hace algunos años en el JAMA, en el que se investigó si la exposición o la convivencia del niño con una mascota, específicamente con un perro durante el primer año de edad, se relacionaba o no con la diabetes tipo 1 en estos niños. Esta investigación se hizo de acuerdo a los objetivos que estaban mencionados dentro del propio estudio, solamente porque no se había investigado antes. Entonces, el hecho de buscar un factor de riesgo no significa que nosotros busquemos qué puede estar asociado solamente porque no se ha investigado antes. Tiene que haber cierto rigor, bueno, mucho rigor científico y cierta evidencia, aunque sea observacional. ¿Qué pasó con este estudio? Pues que no se encontró ninguna relación. El hecho de que el niño tenga una mascota, un perro durante el primer año que conviva con él, no afecta de ninguna forma la presencia de diabetes en estos niños. Entonces, eso no es válido buscar algo porque no se ha hecho. Entonces, en la derecha podemos ver cómo se presenta en el metaanálisis que está descrito aquí abajo, la exposición al tabaco o el tabaquismo materno durante el embarazo y la presencia de neuroblastoma. Y vemos que es muy variable. Algunos estudios reportan que puede haber un aumento del riesgo en las mujeres que consumieron tabaco durante el embarazo en comparación con las que no lo tomaron. Sin embargo, esto es algo inconsistente. Vemos incluso la primera grafiquita de arriba es en relación a las mujeres que consumieron más de 10 cigarros, contra las que no consumieron. La tablita de en medio es las que consumieron menos de 10 cigarros al día comparado con las que no consumieron. Y vemos, por ejemplo, que las que consumieron menos de 10 cigarros durante el embarazo, diarios durante el embarazo, tienen incluso hasta un factor protector contra el neuroblastoma. Entonces, estos estudios requieren de un rigor científico, de objetivos muy claros y de una metodología bien definida para buscar si estos factores se asocian o no se asocian con la presencia de algún tumor. En cuanto a la embriología, en 1963, Perrin y Beckwith demostraron que en productos que habían fallecido al momento del nacimiento y se les realizó autopsia, se encontraron focos de neuroblastoma dentro de la suprarrenal. Aquí hay un esquemita en el que se describe cómo se lleva a cabo el desarrollo de la célula de la cresta neural y en comparación el desarrollo o la patogenia del neuroblastoma. Cómo de acuerdo a un desarrollo, a un proceso normal de la maduración de las células hasta llegar a neuronas, intervienen varios factores que pueden provocar alteraciones que se relacionen con la presencia del neuroblastoma. El cuadro clínico depende de la edad y el sitio de presentación, como lo mencioné hace un rato. En los recién nacidos, habitualmente el neuroblastoma se localiza en la suprarrenal y tiende a ser metastásico. En una foto que les voy a presentar más adelante, vamos a ver que no necesariamente el tamaño del tumor se relaciona con el grado de metástasis en estos pacientes recién nacidos. En los lactantes, el sitio de presentación más frecuente es el mediastino anterior y cuello, en los preescolares el abdomen, nuevamente suprarrenal, y en este grupo de pacientes puede encontrarse en el retroperitoneo, sin afección de la glándula suprarrenal. Y en los escolares, la presentación suprarrenal es la más frecuente. ¿De qué depende el cuadro clínico del tumor? La mayoría de las veces el neuroblastoma
suele ser asintomático, sobre todo en niños recién nacidos y en lactantes. Este cuadro clínico pues lo va a descubrir la mamá. La mamá es quien va a encontrar el tumor al momento de bañar al niño y es la que va a acudir con el médico buscando la atención porque le detectó al niño un tumor. Aquí es muy importante que nosotros como oncólogos pediatras transmitamos esta fisiopatología del neuroblastoma para que los pediatras lo tengan bien en cuenta, porque no es raro que nosotros veamos niños con grandes tumores abdominales y que han sido evaluados previamente por varios médicos y que se buscaron muchas otras causas antes de la posibilidad de un tumor y sobre todo neuroblastoma. El síndrome compresivo de cualquier tipo, dependiendo en dónde se encuentre el tumor, las manifestaciones de las metástasis, como en los huesos o como alrededor de la columna vertebral, la disfunción medular, que en muchas ocasiones puede confundir el diagnóstico del neuroblastoma con el de leucemias, por ejemplo, porque puede tener una gran infiltración a la médula ósea. Y los síntomas generales que se pueden presentar con cierta regularidad en los pacientes con neuroblastoma, como fiebre, ataque al estado general, palidez, anemia. Entonces, estos síntomas hay que tenerlos en cuenta también para establecer el diagnóstico clínico del neuroblastoma. En cuanto a los síndromes paraneoplásicos, el neuroblastoma es uno de los pocos tumores que se relaciona con tantos síndromes paraneoplásicos. Uno de los más comunes es el síndrome de Horner, que se caracteriza por ptosis, miosis y anhidrosis unilateral. Generalmente este se asocia a tumores torácicos o cervicales y este es causado por compresión de la vena cava. El síndrome de Blueberry Muffin, en el que se caracterizan las lesiones violáceas oscuras. Estas lesiones violáceas, además, es posible palparlas. Estas se sienten, uno las puede tocar. Normalmente miden entre 5 y 10 milímetros y estas son metástasis a la piel del neuroblastoma y estas normalmente se presentan en niños con neuroblastoma congénito. Los ojos de mapache, que son proptosis y equimosis periorbitaria, y esta se caracteriza o se manifiesta por una infiltración retrovulvar del neuroblastoma y se presenta en lactantes y preescolares. Aquí vemos la fotografía de un niño con ojos de mapache. En nuestro medio hay que considerar también como una posibilidad de que un niño llegue con estas manifestaciones, que pueda ser un niño maltratado. Sin embargo, esto en algunas ocasiones ha retrasado el diagnóstico del neuroblastoma. Se piensa que el niño es maltratado y la realidad es que tiene esa infiltración retrovulvar del neuroblastoma que le está condicionando esta característica clínica. A la derecha vemos una niña con síndrome de Horner, donde es muy evidente la ptosis palpebral izquierda. La miosis no es tan fácil verla, sin embargo, la niña tenía miosis y la anhidrosis izquierda que presentaba la niña, ya vemos cómo esta orientación en cuanto al sitio de presentación y a la edad, pues queda manifiesta con la presencia de estos síndromes paraneoplásicos. Y aquí vemos un niño recién nacido con un síndrome de Blueberry Muffin. Aquí queda perfectamente representadas las características de estas lesiones. No es la única patología que puede dar la manifestación de Blueberry Muffin en un recién nacido, sin embargo, siempre debemos tenerla en cuenta. El síndrome de Torch puede ser otro de las causas de este Blueberry Muffin, pero nosotros siempre debemos de tenerlo en cuenta como esa posibilidad. Otros síndromes paraneoplásicos que se presentan en los niños con neuroblastoma son el síndrome de Pepper, que se caracteriza por hepatomegalia masiva. Esta hepatomegalia masiva condiciona una insuficiencia respiratoria secundaria a la restricción pulmonar y este es característico del recién nacido y del lactante menor. El oxoclonos mioclonos son movimientos mioclónicos y movimientos oculares erráticos. Se acompaña también de ataxia en estos pacientes y cierto grado de retraso en el desarrollo psicomotor. Este está asociado a buen pronóstico, sin embargo, una de las características es que no desaparece por completo a pesar del tratamiento adecuado. Aquí vemos un niño con síndrome de Pepper. Es evidente el crecimiento del hígado, la hepatomegalia masiva que tiene este paciente, la restricción pulmonar secundaria y
Aquí vemos un caso del Hospital Infantil de México en el que, como les mencioné hace un momento, el tumor puede ser un tumor pequeño, ni siquiera un tumor tan grande. Este es el tumor primario, suprarrenal izquierdo. En este paciente, que se ven sus calcificaciones, se ve la heterogeneidad del tumor. Sin embargo, todo esto es la hepatomegalia. Es una hepatomegalia masiva que, además de que está provocando un síndrome de insuficiencia respiratoria restrictiva en este paciente, el niño era un niño prematuro de 33 semanas y tenía membranas hialinas. Este niño se diagnosticó desde el ultrasonido obstétrico que se le hizo a la madre. Aquí, desafortunadamente, el seguimiento después de que se detectó el tumor o la gran hepatomegalia se perdió durante unas semanas y el niño tuvo que ser obtenido por cesárea de urgencia porque ya había presentado preeclampsia a la madre. Entonces, aquí esto es algo que nosotros debemos de tener en cuenta porque el diagnóstico se puede hacer incluso prenatal. Aquí vemos dos videos de la misma niña con el síndrome de Kingsburn, el oxoclonos mioclonos y la ataxia. Esta imagen de la izquierda es cuando la niña tenía 2 años. Vemos cómo ni siquiera puede mantenerse erguida la niña, sentada en los brazos de su madre, y después de 15 años del tratamiento que se le dio con algunos modificadores de la respuesta inmune como esteroides, pues la niña cambió de manera notable sus condiciones. Este síndrome de Kingsburn necesita, independientemente del tratamiento dirigido contra esta alteración inmunológica, requiere de mucha fisioterapia y de rehabilitación. La niña recibió bolos de esteroides durante menos de un año y vemos los cambios notables que hay en sus condiciones generales. Entonces, no caigamos tampoco en pensar que el hecho de dar tratamiento durante muchos años a estas pacientes, pues va a cambiar en gran medida el cuadro clínico. Dos síndromes paraneoplásicos que también se presentan en los niños con neuroblastoma es el síndrome de Kerner-Morrison o Werner-Morrison, que se caracteriza por diarrea acuosa intratable con pérdida de electrolitos. Esto es secundario a la secreción del péptido intestinal vasoactivo y normalmente se asocia a tumores más diferenciados. Y el síndrome de Hutchinson, que es una diseminación extensa a hueso y la médula ósea que causa dolor intenso e irritabilidad, además de disfunción hematológica. Aquí vemos un niño con metástasis al cráneo por el neuroblastoma. Es muy evidente cómo tiene el niño estos tumores en el cráneo que están presentes en la totalidad de su cabeza del paciente. Y aquí vemos una representación por imagen de esa infiltración al hueso por el neuroblastoma. Esto es algo que, aunque sea un estudio simple, aunque sea una radiografía, nos ayuda a definir la presencia de metástasis en estos pacientes y que puede servir incluso en lugares en donde no se tiene al alcance un gamagrama con metayodobensil guanidina o que se tenga un gamagrama con tecnesio, que es el que habitualmente se hace para buscar metástasis a hueso. Los métodos de diagnóstico que nosotros empleamos en los pacientes con neuroblastoma, pues es la biopsia o resección del tumor, la biopsia de médula ósea, que junto con una imagen característica del tumor, sobre todo en suprarrenal, en pacientes lactantes, más una inmunohistoquímica de la biopsia que se hizo de la médula ósea que demuestra infiltración por células ajenas a la médula, se puede establecer el diagnóstico del neuroblastoma de una manera pues muy orientada hacia tal. Más o menos la determinación de catecolaminas urinarias. El hecho de encontrar catecolaminas urinarias elevadas en un paciente que se tiene sospecha de neuroblastoma no es suficiente para establecer el diagnóstico. Desafortunadamente, en algunos casos nosotros caemos en esa aseveración y podemos dar tratamientos a niños que no lo requieren. Sobre todo, esto es común en pacientes que tienen un síndrome paraneoplásico relacionado más a
autoinmunidad como el síndrome de Kingsburg. No es raro que un niño que tiene síndrome de Kingsburg, en el que no es posible establecer un tumor primario a través de los estudios de imagen, pero que se le hizo una determinación de catecolaminas urinarias y que estaban elevadas en un grado mínimo, sea considerado como un paciente que tiene neuroblastoma. No olvidemos que el síndrome de Kingsburg se puede presentar en niños que no tienen neuroblastoma. El hecho de que se presente el síndrome en un paciente no significa necesariamente que va a estar asociado a un neuroblastoma. Esto es algo muy puntual y que debemos de tener en cuenta porque yo he visto pacientes que han sido diagnosticados con síndrome de Kingsburg y por una determinación de catecolaminas urinarias se les diagnostica erróneamente con un neuroblastoma y se les da tratamiento con quimioterapia cuando no es posible definir por imagen un tumor. La imagen debe de incluir una tomografía computada o una resonancia magnética dependiendo del sitio primario de presentación del tumor. Una resonancia magnética no es el mejor estudio de imagen para definir una masa en el abdomen. Es muy sensible, muy específico para diagnosticar lesiones que están paraespinales, pero en el abdomen es muy difícil, sobre todo en niños pequeños, porque la respiración en el niño pequeño, sobre todo, sigue siendo tóraco-abdominal. Entonces, un niño no puede permanecer en apnea durante todo el tiempo que dura una resonancia magnética para tener una buena visualización de imágenes en ese paciente. Entonces, la tomografía en el abdomen sigue siendo el estudio de elección. Una resonancia magnética para el cráneo, para el paraespinal, es el mejor estudio de imagen. El gamagrama con metaiodobenzoilguanidina, que debe ser un estudio de extensión del neuroblastoma, no debe ser un estudio de diagnóstico. Si no se tiene primero el diagnóstico, un gamagrama con metaiodobenzoilguanidina no puede suplir la histología para estar un diagnóstico en un niño con neuroblastoma. La ferritina y la DHL durante algún tiempo incluso se consideraron como marcadores de la presencia del tumor, sin embargo son marcadores inespecíficos y no olvidemos en la actualidad con tantos pacientes que diagnostican con síndromes hemofagocíticos que muchas de las características del neuroblastoma pueden ser compatibles con un síndrome de este tipo y ser erróneamente diagnosticados como tal. Y estudios genéticos que sabemos que se presentan en estos niños. En cuanto a la genética, está claramente definido que dependiendo las alteraciones que se van presentando en una célula, en un neuroblasto durante su maduración, pues se va a presentar un neuroblastoma de tipo 1, que es un neuroblastoma de buen pronóstico, un neuroblastoma tipo 2A, en el que el diagnóstico o el pronóstico es de riesgo intermedio, y un tipo 2B, en el que el pronóstico es muy malo, pacientes de alto riesgo. Entonces, este es un proceso de maduración bien conocido en el que intervienen muchos factores y que en la actualidad se sabe que pueden ser dos clonas diferentes las que dan origen a neuroblastomas que se presentan en diferente momento o en diferente sitio de presentación primario, aún en el mismo paciente. Aquí se encontró esa diferencia en el que hay una marcada positividad para ciertas características en el tumor izquierdo en comparación con el tumor derecho en el mismo paciente. Entonces, aquí nosotros esto debemos de considerarlo porque un neuroblastoma en la recaída o en la presencia de un tumor diferente al que ya estamos tratando puede tener características genéticas diferentes. En cuanto a las alteraciones genéticas, pues vemos que el buscador más común que nosotros empleamos, pues nos da resultados pues muy grandes, muchos resultados en cuanto a esto. Aquí se puede observar que en la medida en la que haya más alteraciones genéticas, aún en un mismo paciente que tienen que ver con sustituciones, inserciones de lesiones, variaciones de una sola base, polimorfismos, entonces vemos que en la medida en la que hay más alteraciones dentro de la genética de un mismo paciente, pues estas se relacionan con un peor pronóstico. Sin embargo, la presencia de estas alteraciones y la etapa avanzada siempre, aún en esta gran cantidad de alteraciones, se relacionó con la presencia de la alteración del NMI. Esto debemos de tenerlo en cuenta porque a veces nosotros encontramos alguna alteración genética y pensamos que esa de manera pronóstica va a ser mayor o va a tener más peso que el NMI.
En cuanto a la genética, hay de lesión del 1P, de lesión del 11Q y ganancia del 17Q que se relacionan con el diagnóstico y con el pronóstico. Sin embargo, podemos encontrar que aún estas alteraciones, como la lesión del 1P, del 11Q, que sobre todo tienen que ver con genes supresores de tumor y al haber una pérdida de la heterocigosidad o una alteración desbalanceada en esos sitios, pues va a relacionarse con la presencia del tumor, están asociadas la mayoría de las veces a la presencia o a la ausencia del enemigo. Finalmente, la ganancia del 17Q, como vemos aquí, también se relaciona con un pronóstico adverso. Otro de los puntos importantes que debemos de tener con el neuroblastoma es el grado de diferenciación y el desarrollo del estroma en cuanto a la clasificación de Shimada para establecer un pronóstico. En cuanto a la patología, al ser un tumor de células pequeñas, redondas y azules, se debe de llevar a cabo la inmunohistoquímica, en la que es positivo para sinaptofisina, enolasa neurona específica y la cromogranina A. El sistema de estadificación internacional clasifica el estado del neuroblastoma dependiendo de si se trata de una enfermedad localizada y resecada o si es una enfermedad metastásica que se puede ir a otros órganos. Etapa 1, 2, 3 y 4. Esto es algo de competencia del oncólogo pediatra, pero que estamos acostumbrados a ver. Entonces, se ha demostrado que los pacientes que tienen una enfermedad localizada tienen una supervivencia de más del 90% en ocasiones y solamente puede ser curada con cirugía. Sin embargo, en los pacientes con enfermedad metastásica, si solo se tratara con quimioterapia y cirugía, esta sobrevida sería de menos del 15%. Actualmente, con el uso del trasplante de progenitoras hematopoyéticas, se puede elevar hasta un 50%. Aquí muestro de manera rápida la estadificación, que esto, como lo mencioné previamente, es competencia del oncólogo pediatra y lo debemos de saber. Tumor localizado, completamente localizado, resecado, con bordes negativos, si tiene o no tiene ganglios linfáticos afectados, si estos ganglios están en el lado contralateral del tumor o si rebasa la línea media, si el tumor ya diseminó por ganglios linfáticos de manera distante o a hueso, médula ósea o hígado u otros órganos, pero que no cumplan la definición del 4S, que es una definición de una etapa localizada con infiltración a estos sitios, hígado, piel o médula ósea, en menos del 10% en lactantes menores de 1 año. Aquí está el sistema que se emplea en la actualidad, el relacionado al riesgo, y que es una estadificación quirúrgica patológica, que depende sobre todo de la experiencia y de las habilidades del cirujano. Los factores pronósticos son la edad, la etapa, la histología, la haploidía y la presencia o no del gen enemigo. Aquí vemos en esta diapositiva cómo se pueden sacar múltiples combinaciones del neuroblastoma en cuanto al grado de diferenciación, en cuanto a la etapa, en cuanto a la alteración de estos genes para definir un pronóstico. Esto es algo que puede parecer tedioso y difícil de llevar y vemos aquí la sobrevida libre de evento. Los azulitos tienen más del 95% de probabilidades de curarse y los rojos menos del 50%. Nosotros debemos de tener en cuenta en los pacientes con neuroblastoma que es de los tumores que tienen una mejor definición de respuesta al tratamiento. El tratamiento consta de cirugía, que esta puede ser solamente una biopsia, una resección o una evaluación de segunda vista. La quimioterapia, no voy a mencionar esquemas, solamente voy a hablar sobre los fármacos más usuales, ciclofosfamida, cisplatino, doxorubicina, etoposide y vincristina. La radioterapia en urgencias oncológicas para el residual o pretransplante y la paliación, y la inmunoterapia con ácido cisretinoico, anti-GD2, vacunas o CAR T-cell. El tratamiento con trasplante de células progenitoras hematopoyéticas se emplea en pacientes de alto riesgo o en recaída. Aquí vemos una tabla de pacientes que se trasplantaron en el Hospital Infantil de México, en los que no tuvimos desafortunadamente una buena evolución. Y los marcadores que pueden ser blancos terapéuticos como el CD2, alteraciones múltiples en el RNA
que son infinitas o pueden ser infinitas. Sin embargo, con todo esto nosotros podemos llevar a un pronóstico adecuado en los pacientes. Este arbolito ya lo conocen todos y debemos de pensar que clínicamente debemos de integrar este cuadrito a todos los pacientes.